Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del Serverless Series 2020. En este caso vamos a estar hablando de Lambda Alias o aliases. Mi nombre es Maximiliano Paz, soy arquitecto de soluciones para startups y es un placer estar acá con ustedes compartiendo un nuevo video eh, respecto de la temática de serverless. Como en el video anterior, que si no se lo tuvieron chance de ver, vamos a setear el mismo ambiente, ¿no? Un ambiente en el cual tenemos un API Gateway que le apunta a una función de Lambda, que en este caso trabaja bajo el alias live, y a su vez tiene solamente por ahora una sola versión de código. Entonces, vamos a ver qué es esto de versionamiento de alias, de estadios, y cómo nos puede ayudar a esta versión 1 pasar a tener una versión 2 y tener un pipeline de desarrollo que nos dé tanto integración como deploy de manera continua sin cortes hacia vistas hacia el cliente, ¿no? En este caso. Entonces, hablando de Lambda específicamente y hablando de versiones, alias y qué es esto y cómo funciona, van a ver que ustedes en Lambda tienen la posibilidad de tener versiones dentro de la misma función con diferentes códigos. Cada versión va a tener un código diferente dentro de la misma función de Lambda, ¿sí? Esto lo que les va a dar la posibilidad a ustedes es a tener, en principio, a tener backup sobre el código anterior, ¿sí? Cuando ustedes generan una versión nueva, esa versión se vuelve inmutable y esa inmutabilidad lo que les permite es que en el caso de tener que hacer rollback, la versión anterior siempre va a estar disponible. A su vez, el tener una versión les va a permitir tener un alias. ¿Y qué es esto del alias? Es la forma en la que ustedes le pueden apuntar específicamente a una versión dentro de una función. Ustedes pueden tener varias versiones y varios alias diferentes. Y cada alias va a apuntar a una versión específica. Entonces, si ustedes quisieran tener diferentes tipos de, dentro de la misma función, diferentes tipos de variables o diferentes versiones, no sé, por cliente, tal cliente le va a pegar una base de datos A y el cliente B le va a pegar a la base de datos B, pero dentro de la misma función. ¿Por qué? Porque el código es muy parecido, lo único que cambian es específicamente a qué base de datos le pegan y bueno, probablemente algunos nombres, de algunas tablas y demás, pero el core de la función sea el mismo, lo quieren manejar dentro de la misma función de Lambda. Ustedes pueden tener versiones asociadas a alias y este alias que es el encargado de pegarle a través de la API Gateway. Entonces, cliente A que le pega la API Gateway A va a estar apuntando al alias A, y cliente B que le pega la API Gateway, el mismo API Gateway pero sobre versión B, le va a estar apuntando al alias B de la función de Lambda. Y de esta manera pueden tener sobre el mismo API Gateway y sobre la misma función de Lambda más de un cliente que van a estar viendo cosas diferentes. Básicamente, esto que está mostrando la PPT en este momento, ¿no? El hecho de poder moverse entre versiones usando dos alias diferentes y dos versiones diferentes. Ahora bien, ¿cuáles son las mejores prácticas? En principio, yo les comenté que ustedes pueden crear versiones y en base a esa versión pueden crear un alias. Pero esta versión no se crea por default. Ustedes cuando desarrollan sobre lo que se conoce como el pesos latest, que es el último código disponible en la función. Y en base a este código, una vez que ustedes hacen un deploy de ese código, pueden crear una versión y una vez que tienen una versión, pueden crear un alias. Por eso es que dice desarrollar sobre el latest. Porque después, en base a ese latest, cuando confíen en su código y lo hayan testeado, pueden pasar a crear la versión y después el posterior alias. O podrían crear una versión y no crear un alias, o podrían trabajar de diferentes maneras. La realidad es que es bastante libre de eso, de cómo se hace. Tengan en cuenta que la idea del alias es esto que les comentaba antes, ¿no? Primero, el poder hacer un rollback rápido. Si ustedes el alias apunta a la versión 2, se dan cuenta que la versión 2 falla, pueden volver a apuntar el alias a la versión 1 y de esta manera vuelven atrás de manera muy muy rápida y dejan de tener el outage o el problema que estaban teniendo sobre la versión nueva que fallaba. Después, el hecho de controlar una versión por cliente. Si cada cliente apunta por alias y cada alias va a un lugar diferente, ustedes van a poder tener bastante bien segmentado a cada cliente en su alias específico. Y por supuesto, un manejo de staging, ¿no? Un manejo de antes de deployar una versión, ustedes van a tener un latest y
el hecho de poder abstraer el acceso a una función de código específico refiere a que al manejar un alias, y esto lo vamos a ver más adelante con cómo se traduce en API Gateway, pueden imputar el alias como una variable de entorno y poder usarlo de manera más feliz. O sea, el mismo API Gateway inclusive hasta para Prod, Stage y Dev. Ahora vamos a ver eso más adelante. Pero vayamos a un poquito de API Gateway, que lo estamos llamando todo el tiempo en la conversación y todavía no hablamos de él. API Gateway también tiene la posibilidad de tener estadios, y estas son las diferentes etapas que tiene API Gateway en el momento de implementar la API, que son y después posteriores recursos, ¿no? Que es sobre el mismo API tener diferentes, vamos a decir, órdenes de carpetas o de importancia o de formas de organizarlos, tal que ustedes puedan tener sobre el mismo API diferentes carpetas con diferentes llamados o diferentes versiones, pero siempre dentro del mismo del mismo API, y no teniendo que hacer APIs diferentes con URLs diferentes y demás. Ahora bien, ¿cuáles son las variables de entorno o de ambiente de ambos, ¿no? En el caso de las variables de ambientes de Lambda, lo que van a ver es que son key value y que están integrados dentro de cada versión, que se accede a estas variables de entorno, se las accede dentro del código, se las llama. En el caso de Python es el famoso OS Environment, en donde uno llama a la versión que está en el sistema operativo de base, y este es el caso de las variables de entorno. Las variables de entorno pueden ser cifradas, pueden incluirlas en KMS como para estar encriptadas, y es una práctica recomendada el hecho de utilizar estas variables de entorno para funciones específicas que sea necesario utilizarlas. API Gateway también maneja variables de entorno, en este caso se llama variables de estado o de estadio, también son clave de valor. Se accede de manera diferente, se accede llamándolas a través del objeto pesos context. Se usan transformaciones y en configuraciones de integración. Esto es al momento de crear el API Gateway y al momento de configurar la etapa, uno puede definir cómo es que se van a usar las variables de entorno y cómo pueden modificar el ingreso de información que venga en la llamada de API que utiliza ese API Gateway. Y por último, también se recomienda para funciones específicas, no genéricamente hablando. Como para ir a algo más visual, la función de lambda de la izquierda, si se fijan, es la versión 3, es la de producción, la versión 6 es la de beta y la versión 8 es la de dev. Y a su vez, en API Gateway, el API apunta a lambda alias, y este lambda alias pasa a ser una variable de entorno que en el caso del estadio de producción se llama prod, en el caso del estadio de beta se llama beta, en el caso de dev se llama dev. Ahora, para aclarar un poquito esto, vamos a hacer una demo en la cual les voy a mostrar en la consola cómo es que API Gateway apunta a un alias en particular y cómo es que Lambda maneja estos alias. Acá estamos en la consola de AWS. Entonces, si en la consola de AWS buscamos API Gateway, acá en Search for Services, vamos a traer API Gateway y vamos a poder abrir un API Gateway. Y en API Gateway vamos a ver que tenemos los recursos. En este caso yo no tengo subcarpetas porque estoy usando un genérico para hacer este muestreo, pero ustedes acá podrían tener varios recursos sobre el mismo API Gateway. Y vamos a ver que en la integración es donde definimos a qué función de lambda le vamos a estar pegando. En este caso le estamos pegando a esta función de lambda, ¿sí? Hello AWS Code Start, Serverless Series, lambda, Hello World, y le estamos apuntando al alias live, específicamente al alias live. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando en el stage, cualquiera sea, porque está previamente definido, le apuntemos a su dirección, a su URL, ¿sí? Sea el get de stage como el get de prod, que si se fijan, la URL es exactamente igual, lo que cambia es la subcarpeta del final, ¿sí? Por esto es lo que les comentaba antes, que pueden tener una dev, una stage, una prod, y así, y lo importante es que la URL a la que llaman es la misma. Lo que va a hacer es apuntarle a este live. ¿Y qué es este alias live? Bueno, en este caso particular, el alias live apunta a la versión 1 de Lambda, del código de Lambda. ¿Y qué es esta versión 1? Bueno, vamos a ver que la versión 1 de Lambda lo único que dice es Hello World. Y si yo hago una llamada con Postman a ese API Gateway /prod, la respuesta va a ser Hello World. Ahora bien,
¿Qué pasa si yo quiero dejar de apuntar a esta versión 1? Y quiero empezar a apuntar a la versión 4. Y resulta ser que en la versión 4 yo ya tengo otro alias. Entonces, en la versión 4, lo que voy a hacer, acá me lo cargo, lo que van a ver es que la diferencia es que dice Hello World, Serverless Series 2020, Lambda alias. Entonces, en la versión, lo que tenemos que hacer es agarrar la versión 4 y generar un alias para que después se le pueda apuntar. Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá. La versión 4 se va a llamar Serverless Series. No es un nombre muy feliz para ir a buscarlo, pero estamos bien con esto. Entonces vamos a darle a Save. Y se genera un alias nuevo. Como vemos, tenemos en este momento dos, de hecho tres, pero dos alias corriendo al mismo tiempo. El alias Serverless Series, el alias Live y, por supuesto, la versión Latest, que es lo que le comentaba que se genera siempre, ¿no? Entonces, en las versiones tenemos varias versiones. En este caso, la versión 4 es la que le apunta el alias Serverless Series y la versión 1 es la que apunta el alias Live. Entonces, lo que les quiero mostrar con esto es que varios alias y varias versiones pueden convivir al mismo tiempo sobre la misma función. Y lo que se recomendaba antes es que cuando vayan a modificar código siempre lo modifiquen sobre pesos latest. Entonces, vamos a mostrar algo, ¿no? ¿Qué pasa si yo cambio esto y le apunto a Serverless Series? Y vamos a confirmar que el nombre sea el mismo. Qualifier, versiones, Serverless Series. Serverless Series, esto es correcto, le damos a la tilde. Y le damos permisos a Pigateway. Entonces, en este momento, cuando yo hago la llamada a Pigateway, no. En este momento, cuando yo lo que tengo que hacer es acciones, deploy API, la voy a deployar en prod, Definition Serverless Series, al momento de hacer un cambio hay que deployarlo, si no se cambia no toma efecto, porque el efecto lo tiene que tomar en el stage del recurso en particular, que es acá. Entonces, una vez que tenemos esto deployado, lo que vamos a hacer es testear a ver si efectivamente funciona. Vamos a hacer el mismo test pegándole al mismo barra prod, exactamente igual como estaba antes, y ahora debería responder una nueva función de lambda que dice Hello World, Serverless Series 2020 lambda alias. ¿Por qué? Porque en este caso particular, el recurso de API Gateway le está apuntando a la versión serverless, al alias Serverless Series de la función AWS Serverless Series lambda Hello World, que es las que estábamos mirando recién. Ahora bien, si queremos hacer todo el proceso de nuevo, lo que tenemos que hacer es algo así. Vamos a deployar una nueva versión, new version. En este caso estamos trabajando sobre latest. Entonces vamos a hacer un deploy. Y vamos a ver que si vamos a latest, nos vamos a encontrar con new version. Entonces ahora este latest hay que generar una nueva versión que se llame versión nueva. Esto es solamente de título descriptivo que vamos a ver al momento de abrir las versiones. O sea, la versión es la versión 5, pero tiene título descriptivo versión nueva. Entonces ahora la pregunta que hay es, bueno, ¿pero yo le puedo apuntar a la versión directamente? Claro que sí. Uno podría, en vez de apuntarle a un alias, le puede apuntar a una versión específicamente. ¿Por qué se recomienda apuntarle a un alias? Porque el alias, al momento de hacer shift de tráfico, se puede llevar y la versión no. Entonces, si uno le apunta, como yo le estoy apuntando, a este recurso en la versión 5, esto va a funcionar, se los voy a mostrar. Deploy API sobre prod, sin descripción. Hacemos el deploy y vamos a ver que al momento de pegarle a esto, va a decir new version. ¿Por qué? Porque también, bueno, puede que tome algún tiempo el cambio. Ahí estamos. Entonces, API Gateway puede apuntarle de manera directa a una versión. Pero ¿qué pasa? Como la versión no tiene alias, si yo después quiero deployar una nueva versión, va a ser la versión 6 y el alias no va a cambiar. Entonces, si quisiera integrar esto con CodeDeploy, por ejemplo,
CodeDeploy va a poder manejar perfectamente el apuntar un alias a una versión nueva, pero no va a poder apuntar el API Gateway a una versión nueva sin un alias. Por eso es que se recomienda el uso de alias. Entonces, teniendo la versión 5 acá corriendo, para generar un alias lo que hay que hacer es ir a Create Alias, poner un nombre, nuevo alias, perdón por la creatividad, elegir la versión a la que le vamos a apuntar y darle Save. Y a partir de este momento, si el API Gateway apunta a esa versión nueva, no estoy en recursos, si el API Gateway apunta a esa versión nueva, que se llamaba nueva versión, si no me equivoco, nuevo alias, también van a cambiar el integration request, lo ponen, le dan tilde, ok, actions, deploy API, para que tome el cambio el API correcto, deploy API, y bueno, en este caso no nos va a mostrar nada nuevo porque no cambia nada sobre código. Pero sí, vamos a ver que sigue funcionando y que está mostrando lo mismo. Bien, esta es la forma de manejar alias en Lambda y API Gateway. Les agradezco mucho por el tiempo y los veo en el próximo video de Serverless Series 2020. Hasta luego.